del semestre pasado. Ya la ayudantía tiene 10 preguntas, no sé si la alcanzaron a ver. Las primeras como 5 son de repaso, como les había dicho. Entonces la primera dice lo siguiente. Escriba cuáles fueron las librerías más utilizadas en el curso, instale los paquetes que permiten trabajar con cada librería. ¿Se acuerdan qué fue lo que se utilizó a lo largo de todo el semestre pasado para utilizar R? ¿Qué utilizamos? ¿Qué paquete? Tidyverse. Súper, el Tidyverse. Entonces vamos a ponerlo y aparte vamos a cargar al tiro la librería, que sería lo mismo library y Tidyverse, ¿cierto? Los voy a correr por mientras, se va a demorar un poco, así que vamos a ir avanzando en el resto ya. Acá estaba bien todo, como la primera pregunta no era tan complicada, pero acá la segunda, ¿para qué servía este operador? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan para qué servía? ¿O en qué momento se utilizaba? ¿Alguno? Sí, no, tal vez. ¿La cañería? Sí, ¿para qué servía la cañería? Como para entregar la información al otro comando. Súper. Entonces, como en palabras más generales, esta cañería, como tú decías, transmite la información, pero a su vez te ayuda a traducir y ir simplificando distintos trabajos que tú le quieres decir al R que haga, ¿cierto? Y te va a permitir como encadenar las distintas funciones para que se realicen de una forma mucho más sencilla, ¿cierto? Entonces, voy a ir anotando. Así que he pegado. Rayos. Denme un segundo. Ya lo voy a anotar en Word por mientras y después se los voy a subir bien. Que no tengo la menor idea porque siguió pegado. Pero... Ya entonces, acá la cañería o pipe, que en este caso se hacía así, nos ayuda a traducir la información que queremos que R nos realice. Permite transmitirla y transmitirla para realizar transformaciones de datos complejas. ¿Están todos de acuerdo que sirve para eso? ¿Cómo traducir la información, etcétera? Sí. Ya, súper. Ahora sí se me despegó esta cuestión. Así que se los vuelvo a compartir. Y ahora sí. Entonces esta después se las voy a dejar perfecto cuando les suba el PDF y también les voy a subir el RMD por si la quieren volver a repasar. Y les voy a dejar abierta la ayudantía. Entonces, la pregunta 3 dice que, asumiendo que DF es una data, determine en palabras qué realiza el siguiente código. Entonces acá, DF, se ocupa la cañería, luego se filtra una información. Acá te está diciendo de que una variable, todas las variables x1 mayores a 100 que te las filtre, luego que te agrupe
por la otra variable x2 y que finalmente te haga un resumen estadístico de la media de la variable x3, ¿cierto? ¿Entendieron cómo la lógica? Tenemos la base de datos, primero pedimos que nos filtre la información, después de filtrarla con un número específico, que en este caso sería mayores a 100, luego de todos los datos mayores a 100 se van a agrupar por la otra variable y finalmente se va a promediar, se va a sacar el promedio de la variable x3. Esto también después se las voy a dejar explicados como con más detalle, ¿ya? Pero va a ir recordando un poco. Ahora sí empieza como la parte más interesante de la ayudantía, que dice: existe un data frame disponible con data del 2010, el cual contiene la data de asesinatos con armas de fuego en Estados Unidos de ese año, y la data que tomaremos como referencia para resolver nuestro caso o problemática. Para acceder al mismo tenemos que instalar el paquete donde se encuentra la librería que contiene la data frame de esta forma. Entonces acá nosotros vamos a instalar el paquete DSLabs y directamente la librería. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros tenemos que hacer un comando. En el comando de nuevo install packages y vamos a escribir directamente ya, entonces acá lo voy a copiar y lo voy a pegar adentro. Entonces, y vamos a escribir al tiro la librería de ese mismo DSLabs. Ya, entonces ahora ya se cargó la base con el paquete normal. Entonces ya tendríamos como el número 4 listo. Bueno, si se dan cuenta acá se están cargando más lento, pero están. Y en el número 5, a partir de lo mismo, te dice: cargue los datos de la data height que corresponde al listado de atributos de los alumnos de una universidad, donde la columna height indica la estatura en cada una de las pulgadas, ¿ya? Entonces acá, para poder leer estos datos, nosotros vamos a hacer otro comando, vamos a escribir data, y vamos a escribir height, que es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Esto funciona porque ya cargamos, si se dan cuenta, una base de datos disponible que venía con R, ¿ya? Y la vamos a cargar. Si se dan cuenta, ya aparece acá en el ambiente, y para ver que realmente está la data y saber qué datos hay, nosotros vamos a escribir solamente heights o view heights, ¿cierto? Pero vamos a escribir solamente esto, que es más simple. O podríamos pincharla perfectamente. Entonces, si se dan cuenta, exactamente lo que nos decía el enunciado, que eran el listado de alumnos de la universidad con su con su respectiva estatura en pulgadas, ¿cierto? Entonces tenemos hombres, tenemos mujeres, luego hombres y su estatura. Ya esto también lo podríamos haber hecho si la pinchábamos al lado, y se nos abría como otra ventanita. Perfecto. Entonces, la pregunta número 6 dice: agregue la columna estatura, donde transformaremos la estatura a metros. Recordemos que un metro tiene 39.37 pulgadas. El resultado almacenémonos en la variable estaturas. ¿Se acuerdan qué comando debíamos utilizar para poder transformar una variable? Newtel. ¿Crear una nueva? Dime, Ignacio. Newtel, creo. Súper, sí, esa se utiliza. Entonces, como nosotros tenemos que crear una variable nueva, primero la vamos a crear. En este caso le vamos a poner estatura, ¿ya? Y si se dan cuenta, se ocupa como este símbolo como para volver a crear como una nueva base, ¿ya? Y de esta estatura se va a sacar de heights. Y acá nosotros vamos directamente a mutar, ¿cierto? Con el comando mutate. Y lo que nosotros queremos mutar va a ser la estatura, ¿ya? Nuevamente, estatura. ¿Y de qué se va a componer la estatura? De directamente acá el height
dividido en los 39.37 pulgadas, ¿cierto? Entonces, acá era height dividido en 39.37 pulgadas. ¿Por qué se divide? Porque si un metro tiene 39 pulgadas y acá tenemos 75 pulgadas, hay que hacer esa transformación como de metro a pulgada, ¿ok? Entonces lo vamos a correr. ¿Qué pasó? Estatura. Creo que lo escribí mal. Sí. Aquí sí. Y ahí sí. Si se dan cuenta, nuevamente volvió a aparecer acá, acá arriba, la parte de estaturas. Entonces nosotros la vamos a revisar, ¿ya? Escribimos estatura. Y si se dan cuenta, acá nos aparece lo mismo, lo que nos aparecía en la base anterior. El sexo de la persona, la estatura en pulgadas, y ahora sí está la estatura en metros, ¿ya? Que eso era lo que directamente nos pedían, y almacenamos esta variable al crear como esta nueva variable y al mutar la que teníamos anteriormente. Entonces después dice, realice una tabla que muestre el promedio y las desviaciones estándar de hombres y mujeres, ¿ya? En esta hay que utilizar nuevamente la nueva como base que creamos, que en este caso son las estaturas, para poder calcular esto, ¿ya? Entonces, estatura, nosotros tenemos que hacer, ¿cómo se llama esto? Tenemos que summarize. Acá vamos a sacar el promedio, que va a ser igual a la media, min, de la variable estatura, ¿cierto? Estatura. Y además de eso, vamos a sacar la desviación estándar, que va a ser igual a SD, también de estatura. Entonces, lo vamos a correr, y acá si ustedes se dan cuenta, y me faltó de hombres y mujeres. Entonces acá, antes de haber hecho este summarize, tenemos que agrupar, ¿cierto? Agrupamos por sexo de hombre y mujer, y después hacíamos este comando. Entonces, group by sex. Y ahora sí nos va a entregar la información. Entonces, si se dan cuenta, acá cambiaron los promedios, ya no se estaba como contando todos los promedios de toda la muestra, sino que te lo está dividiendo específicamente por el sexo. ¿Tienen alguna duda hasta ahí o van bien? Todo bien. Ya, súper. Sí, bien. Ya, gracias. Ya, entonces, acá ahora nos está diciendo, cargue ahora la data de murders, que son los asesinatos en inglés. Nuevamente tenemos que hacer lo mismo. En este caso vamos a poner data y vamos a escribir murder, eso. Y acá, como les había dicho, como ya habíamos instalado el paquete, nos aparece nomás. Se la vamos a cargar y, si se dan cuenta, nos aparece acá la base, ¿ya? Y acá nos está diciendo, describa las variables que hay en la data. Tenemos dos formas de poder describir las variables de la data. Voy a hacer las dos. La primera es directamente, como habíamos dicho antes, escribir solamente la base que tenemos. Y acá nos va a salir directamente todo. Tenemos acá 51 datos con 5 variables cada uno, que sería el estado, la abreviación del estado, la región al que pertenecen, como la cantidad de gente que hay y el total, supongo que de asesinatos, ¿ya? Pero la otra forma que tenemos que hacerla para no ver todos los datos es escribir, decirle a esta data, que sería la de murders, que te la no que te la ordene, sí, como que te
te filtre a partir de los nombres. Ya, entonces ponemos names y lo corremos. Y si se dan cuenta, acá nos aparecen los mismos datos que nos aparecían arriba, pero sin todos los datos, ¿ya? La pregunta 10 dice, realiza un gráfico de puntos donde el eje X, realiza un gráfico de puntos donde en el eje X la data que va a ir la data de population y en el eje Y la data del total. O sea, tenemos que hacer estas dos, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo se hacían los gráficos? Con ggplot. Súper. Entonces, vamos con la misma base. Vimos el ggplot. Y le damos, hacemos el ggplot y después le damos como los valores que van a ir en el X y en el Y, y esto va con el AES, ¿cierto? AES X va a ser igual a la population. Ya. Y el eje Y va a ser igual al total. Una pregunta. Dime. ¿Da lo mismo si es que la S se pone dentro del paréntesis del ggplot? Sí, es lo mismo, da exactamente lo mismo. De ahí si queréis lo podemos volver a hacer. Vale. Ya, entonces tenemos esta parte y ahora tenemos que decirle exactamente qué tipo de gráfico queremos hacer. Y en este caso nos están pidiendo realizar un gráfico de puntos, entonces va a ser geom el point, ¿cierto? Point. Y lo corremos nomás. Ya, y en este caso ustedes pueden ver que dentro, como la cantidad de personas que hay, la cantidad de asesinatos que hay, ¿ya? Y podemos hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar esto. Pero en vez de poner el AES afuera, lo vamos a poner adentro. ¿Ya? Y si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahí se las voy a dejar las dos, pero de cualquier forma, en este caso, llegan como al mismo resultado. La pregunta 11 dice, realice un gráfico de líneas donde el eje de X, sea la data de la population y el eje Y la data del total. Si se dan cuenta, en este caso, el comando va a ser exactamente el mismo. Lo único que va a cambiar va a ser el tipo de gráfico que nosotros queremos hacer. En este caso ya no va a ser geom point, sino que va a ser el gráfico de líneas, ¿cierto? Entonces, Entonces acá, si se dan cuenta, nosotros podemos ver en un gráfico de líneas cuál sería la cantidad de asesinatos a partir de... Mentira, la cantidad de población de... sí, pues, la cantidad de gente que hay versus el nivel de asesinatos que hay. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Van bien? Sí, súper. Ya, bacán. Entonces, ya quedan 3 preguntas. Si se dan cuenta, en verdad, como que muy de repaso esto, no es entre comillas nada nuevo. Lo único nuevo que podrían haber visto es que se instaló esta nueva librería, pero vamos bien. Entonces, acá dice, realiza un gráfico de puntos donde exactamente lo mismo, donde se muestre la etiqueta de cada punto. Ya, entonces, voy a copiar exactamente el mismo comando que teníamos arriba. Pero acá, si se dan cuenta, nos están pidiendo que le pongamos la etiqueta del punto. Acá, para poner la etiqueta del punto, lo único que hay que agregarle a este comando va a ser geom text, ¿ya? Y en este caso, acá nos va a decir como el nombre de los puntitos, ¿ya? Entonces nosotros lo corremos. ¿Qué me faltó?
Ya sé. Aparte de ponerle el home text, hay que decirle qué es lo que queremos, ¿ya? En este caso, como nos estaban pidiendo la etiqueta, le vamos a poner un label que va a ser igual a el, ¿cómo se llama la abreviación? Voy a subir un poco. Tenemos que poner app, ya que va a ser la abreviación en vez de poner el state, porque en verdad nos demoraríamos, o sea, en verdad no se leería absolutamente nada. Ya, entonces, dándole como la condición que nosotros queremos, en este caso, por ejemplo, podría, en vez de poner el nombre, podríamos ponerle el color, ¿ya? Y acá tendría, en vez de home text, no iría nada, si no me equivoco. Pero eso, entonces ahora sí lo corremos, y si se dan cuenta, si bien tampoco se lee, pero podemos ver que en este punto de la cantidad X de población que tiene el estado, hay 800 personas que fallecen, y este es el de Texas, Florida, Nueva York, etc. ¿Ya? Podríamos haber hecho exactamente lo mismo con el nombre del state, lo voy a cambiar, y ahí van a darse cuenta que en verdad no se va a leer nada. Ahí menos se lee, pero es la misma idea. Ya, entonces acá lo voy a dejar normal. Entonces, en la pregunta 13 nos dicen, en el mismo gráfico anterior, identifique en cada punto a qué región pertenece, si es del norte de Estados Unidos, sur de Estados Unidos, etc. Entonces acá es exactamente el mismo comando, pero se le debe agregar esta condición de que te diga a qué región pertenece cada uno. Para poder hacer eso, lo que nosotros tenemos que hacer va a ser agregarle el color. ¿Ya? ¿Por qué queremos agregar color? Podríamos también agregar el label, que sería como el texto. Pero la idea de agregar color es para poder diferenciar en este gráfico a qué estados pertenece cada uno. Entonces vamos a poner color igual la región. ¿Ya? Y el comando sigue exactamente igual. Entonces, si se dan cuenta, el gráfico es el mismo. No sé si, dudo que lo alcancen a ver como bien, pero tiene como la misma lógica que el de arriba, solamente que acá te lo está dividiendo la región por el color en específicamente a qué estado pertenece cada uno. ¿Van bien? Sí. Súper. Y la última dice, que es lo mismo que les estaba mencionando antes, dice, seguramente al haber incrementado el tamaño de los puntos ya no podemos ver bien el texto, ¿cierto? No se ve bien. Podemos empujar con nudge en inglés, el eje X o el eje Y, dado que hablamos de varios millones de personas. Por lo tanto, vamos a realizar un gráfico donde se van a empujar las letras 1.5 millones a la derecha, ¿ya? Esto puede ser como un poco más nuevo porque no me recuerdo haberlo visto el semestre pasado, pero siguiendo la misma lógica con el mismo comando, lo que nosotros vamos a tener que agregar a esto es a la población le vamos a empujar 1.5 millones a la derecha. Para esto nosotros acá tenemos que hacer como una transformación, y en este caso vamos a poner 10 elevado a 6. Ya 10 elevado a 6 que se van a ir, los datos que tenemos se van a dividir en hartos números. En la I se va a mantener igual, el label, las letras van a ser lo mismo, el color también va a ser lo mismo, y el gráfico también va a ser lo mismo. Acá al gráfico, eso sí, tenemos que agregarle como el tamaño que nosotros deseamos, ¿ya? Entonces acá vamos a escribir size. Ustedes pueden elegir cualquier como número que se les plazca para poder hacer este tamaño. Acá nosotros vamos a agregar 6, ¿ya? Vamos a darle una distancia de 6 para que se pueda ver mejor.
Y acá a la geometría del texto, como nos decía, empujar un 1.5 millones a la derecha, tenemos que agregarle como la variable, el comando nudge, ¿ya? Y acá específicamente lo vamos a hacer para el eje de las X, que sería la population, y le vamos a poner el 1.5, ya que serían los 1.5 millones que nos estaban pidiendo mover. Entonces vamos a correr esto, y acá se agrandaron un poco como los puntitos, pero si se dan cuenta, ahora ya no tenemos la cantidad de personas que hay en Estados Unidos, como por las millones que habían, sino que ahora los bajamos a un número un poco más pequeño, ¿ya? En este caso, si ustedes quieren poner más gente o menos gente, tendrían que variar acá en los ceros que están quitando y en los millones que están moviendo para el lado. Bueno, eso sería la ayudantía de hoy. ¿Tienen alguna duda, consulta, algo que quieran aclarar antes de finalizarla, que en verdad no nos demoramos nada? Flo, una pregunta. Dime. ¿El 10 elevado a 6 lo escogiste tú o lo habían dicho? Es que mira, dame un segundo. Si te dais cuenta, voy a subir un poco. No, lo voy a hacer acá. Vamos a ver de nuevo la base. Entonces, si tú te das cuenta, acá la cantidad de gente que hay por cada estado son acá 3, 1, 2, 3, 1, 2, son como 4 millones de personas, acá como 3 millones de personas, son muchas cantidades de personas, ¿cachai? Entonces, si nosotros queremos reducir la cantidad de personas que hay, en este caso que nos estaban diciendo que lo hiciéramos por 1,5 millones de personas, tenemos que contar los ceros que hay, ¿cierto? Entonces 10 elevado a 6 es lo mismo que decir 10 con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le ponemos los puntitos para diferenciarlo y si te das cuenta son como los mismos ceros que nos estaban diciendo que corriéramos. En este caso, si nos hubieran dicho córrelo a, no sé, a 100, tendríamos que haber puesto 10 elevado a 3, ¿ya? Es por eso, como para que calce mejor la transformación que hicimos de las personas. ¿Se escuchó? Porque me acaba de parecer que mi conexión está inestable. No, Se te súper cortó bien. un poco, pero ya volvió a estar normal. Ya, no sé si se escuchó bien, así que lo voy a volver a explicar. Como la cantidad de gente que hay es mucha, acá directamente el ejercicio nos está diciendo de que corriéramos como 1.5 millones a la derecha. Y 1.5 millones a la derecha son esa cantidad. Y para poder hacer la transformación equitativa, era que se hacía 10 elevado a 6, porque 10 elevado a 6 es 1 millón, por los ceros que tiene. Y es por eso, si es que nos hubieran dicho 100, hubiera sido 10 elevado a 3, por los 3 ceros que... Mentira, si hubiera sido a 1000, 10 elevado a 3. Pero es por eso la transformación no va. Ah, ya, gracias. De nada. Bueno, voy a dejar de grabar.